¡Epa! Han transcurrido 3 décadas desde que en México se registró el primer caso de SIDA. Para ser exactos, en 1981, hace 36 años. Educación, vivienda, desarrollo del campo, carreteras, salud y más son razones del gasto público. ¿Sabes lo que es el presupuesto y para qué sirve? #MejorPEF16. Transparencia presupuestaria. La importancia de la participación ciudadana en la negociación presupuestaria. Estos temas en nuestra 5ª edición del Parlamento Abierto es de todas y todos. Además, dentro de la colección de juguetes más grande del mundo, aquí en el MUJAM, Museo de Juguete Antiguo Mexicano. Recuerdo que estaba yo muy chavita la primera vez que escuché hablar del SIDA y era un tema tabú. Lo cierto es que poco sabíamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el estado avanzado de la infección producida por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Ahora escuchamos que hay nuevos tratamientos. Los médicos y científicos anuncian la posibilidad de cura a partir de una vacuna. En fin, que la medicina avanza. Pero también hay que decir que aun cuando esta enfermedad es una de las que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo, en México hay pocos hospitales que tienen la capacidad para atender a quienes viven con VIH-Sida. El hospital que atiende al mayor número de pacientes es el INER, dicho por su nombre completo, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Sin embargo, carece de una infraestructura suficiente para ofrecer una atención médica integral. Es importante resaltar que el VIH-Sida es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años. Fue buenísimo saber en 2008 que las autoridades de salud proyectaron la construcción del Pabellón 13, la ampliación al INER, con las condiciones médicas y los requerimientos técnicos y científicos necesarios para la atención a personas con este padecimiento. Pero para que ese anuncio hecho por los médicos pudiera tomar forma, hacía falta la lana. De ahí se pidió la autorización de recursos para ese proyecto, y fue en 2009 cuando la Cámara de Diputados aprobó más de 300 millones de pesos para la obra. Ya visualizábamos la colocación de los ladrillos que levantarían los 5 pisos, cuartos y baños aislados para prevenir la coinfección de pacientes. Pero de un momento a otro, todo se cayó. La situación dio un giro completo y el Pabellón 13 no se construyó, así, sin mayor explicación. Lamentable la suspensión de este proyecto. Sin embargo, los ánimos no decayeron en 3 pacientes del INER portadores de VIH que promovieron un recurso de amparo ante las instancias judiciales, argumentando que la negativa del INER a la construcción del Pabellón 13 violaba su derecho de salud y de vida. La denuncia trascendió y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como ya hemos dicho, es el más alto tribunal en México para resolver conflictos legales. Y sí que fue relevante la resolución de la Corte. Ordenó a las autoridades responsables a tomar las medidas adecuadas para la construcción de un nuevo pabellón hospitalario. Las autoridades del INER optaron por la remodelación del hospital, destinando 9.5 millones de pesos, una cantidad mínima comparado a los más de 300 millones de pesos autorizados para la construcción del Pabellón 13. Le bajaron de intensidad al proyecto, a pesar de tener a su disposición cerca de 62,000 millones de pesos dentro del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que sirve para financiar proyectos de infraestructura y obra de alta especialidad. La obra concluyó con la construcción de unos cuartos aislados, obviamente nada que ver con la cobertura digna y necesaria para personas con VIH-Sida.
Sin la infraestructura adecuada, el riesgo persiste, ya que pueden adquirir otras enfermedades, toda vez que su sistema inmune está debilitado. La consecuencia es de vida o muerte. ¿Sabes qué es el presupuesto? Cada una y cada uno de nosotros conocemos nuestras necesidades económicas y nos convertimos en administradores para calcular el presupuesto necesario que cubra nuestros gastos. Nos empleamos o ponemos un negocio para obtener los recursos que cubran el presupuesto fijado. El gobierno hace algo similar, presupuesta y luego de los impuestos y la venta del petróleo obtiene los recursos para cubrir los gastos. ¿Y para qué utiliza el gobierno federal tanto dinero? Bueno, pues ese dinero es parte del presupuesto de la Federación, que es el instrumento de política económica más importante del gobierno. Los gobiernos tienen un presupuesto asignado para resolver las necesidades del país y los recursos provienen de la recolección de impuestos, venta de petróleo, de los derechos cobrados por servicios públicos o uso de bienes públicos y de los préstamos. Vámonos lento, porque hablar de lana en el ámbito político pareciera cosa de magia. De pronto hay lana para todo, pero luego las cosas cambian. Lo digo porque en el presupuesto que maneja el gobierno federal se notan las prioridades de política pública, los compromisos gubernamentales y se reflejan las decisiones de cómo obtener los recursos y después cómo gastarlos. El presupuesto se aplica en políticas públicas, por ejemplo, para favorecer las actividades en el campo, crear órganos de justicia eficientes, proponer leyes y sostener una relación fructífera con los gobiernos de otros países, entre muchas otras prioridades. El gobierno federal no se saca de la manga la cantidad que necesita gastar. El Ejecutivo elabora una propuesta de proyecto de egresos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa propuesta la tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Los legisladores analizan, discuten, modifican y aprueban el presupuesto. El gobierno solo puede gastar lo que autoriza la Cámara de Diputados y ésta tiene la obligación de comprobar en qué y cómo se gastó. Para que el gobierno federal calcule su presupuesto, las dependencias a su cargo hacen una proyección de sus gastos y necesidades y son entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año en el mes de marzo. El plazo para aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados es el mes de noviembre. Una vez aprobado, Hacienda envía la lana a las dependencias y a los estados para que se pongan a chambear. Es importantísimo mantenernos alerta cuando de dinero público se trata y no dudar en involucrarnos y conocer más de la situación económica del país. ¿O a poco te vale que malgasten los recursos? No creo. Tú, yo, todas y todos debemos ser ciudadanos activos y estar atentos a las acciones del gobierno, porque buenas o malas van a tener presupuesto. Ya las organizaciones, los académicos, los obreros, los patrones, los comerciantes, los empresarios, los medios de comunicación, los campesinos, los ejidatarios y, claro, las y los jóvenes exigen cuentas claras, amistades largas. El presupuesto es importante para ti y para todos. Muchos de ustedes seguro tuitearon el hashtag #MejorPEF16, que fue una campaña en redes sociales creada por varias organizaciones, entre estas Fundar, dedicada al análisis presupuestario, la transparencia y defensa y promoción de derechos humanos. Fundar ha buscado participar en la aprobación del presupuesto. Mediante análisis y estudios propios, plantean mejoras a lo presentado por el Ejecutivo. Con la campaña #MejorPEF16 buscaron incidir en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del 2016. Fundar, en compañía de otras organizaciones, presentaron propuestas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en donde reflejaban su preocupación sobre la modificación del gasto, ya que podía afectar la vida y el desarrollo de los mexicanos y vulnerar derechos humanos. Al final de todas las propuestas presentadas, en el presupuesto aprobado por las y los diputados, la que quedó fue la de subsidios al campo. A partir de ese resultado,
Las organizaciones manifestaron que ese proceso reflejó el problema general de que no haya apertura parlamentaria, ya que resulta muy complicado conocer qué es lo que sucede y las motivaciones detrás de la toma de decisiones para asignar el presupuesto público. Aquí, yo digo que más que perder, un buen sector de la sociedad avanzó, ya que ahora conocemos el camino para poder incidir en la asignación del presupuesto que se aprueba al gobierno federal. Y tendremos que buscar nuevas estrategias, discutir las modificaciones necesarias para hacer que el ciclo presupuestario y de elaboración de leyes en general sea transparente, participativo e incluyente en todas sus etapas. Bueno, a mí me parece que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos en solicitar presupuesto, pues para apoyar nuestras causas. En mi caso, bueno, pues siempre fue para apoyar las causas del VIH. Entonces sí es toda una experiencia llegar y entrar y empezar a cabildear en el Palacio Legislativo y conocer comisiones, conocer a diputados que hacen a veces como que te escuchan y no te escuchan. Tuvimos más éxito hablando con las comisiones y de todas las comisiones, la única comisión que nos apoyó fue Equidad y Género. Yo creo que es muy difícil trabajar y trabajar y trabajar y no lograr y no lograr y no lograr. De repente encuentras ahí una persona que te ayuda y te apoya y eso hace que valga la pena. Pero yo creo que sí, yo diría que todos los ciudadanos tenemos que hacer el trabajo, tenemos que incidir, tenemos que y pues ojalá que tengamos la suerte de encontrar una persona que verdaderamente escuche, se interese, se preocupe y vea el problema. Que se bajen de la nube y que escuchen al pueblo y que verdaderamente den una solución a los problemas. Creo que tenemos que ser una voz que se tiene que escuchar. Y además el aprendizaje que como ser humano tú tienes en andar buscando algo y que te cierran la puerta, insistes, cuando se abre la puerta dices, es una gran satisfacción. Entonces yo diría, vayan, trabajen, no se desesperen, tengan paciencia y se va a lograr algo. El Museo del Juguete no solo guarda historias de juguetes, también representa parte de la historia de la economía del país. Visítenlo. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de El Parlamento Abierto es de todas y todos. Y recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram en @FundarMéxico. ¡Hasta luego!